Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Barraza, soy de Argentina, pertenezco a la tribu de Isaacar. Me identifiqué con esta tribu después de estudiar varios audios que estuve leyendo y escuchando, y me identifico por el burro de carga. Y también hoy escuché la palabra recompensa, y que sé que eso, aunque muchos me dicen que llevo muchas cargas, pero que también el Abba me va a recompensar. Fue que durante pandemia estuve yendo hasta a la iglesia, a un lugar donde me congregaba, y estuve escuchando la palabra ahí, pero luego cuando vino la pandemia nos tuvieron que estar adentro, y en ese momento dije, ¿y ahora qué hago? Y el Ruach HaKodesh me dijo que él estaba conmigo, aun cuando estaba en esas cuatro paredes, también estaba acá en mi casa conmigo. Y empecé a buscarle y a leer la palabra y escuchar la Torá a través de un canal de YouTube muy conocido. Y empecé a aprender sobre la Torá, sobre el tiempo de la restauración, tantas cosas, y me empecé a cuestionar muchas cosas de las que yo estaba pasando y estaba viviendo, en tanto que yo conocía el Evangelio, ¿no? Que fueron más de 30 años que estuve en el Evangelio, en el cristianismo, pero el Abba me estaba llamando a que salga de Babilonia, sal de Babilonia, me decía muchas veces, pero yo estaba indecisa, no sabía qué hacer. Entonces me puse a estudiar y me puse a ver primeramente los mandamientos, que el Señor decía que debíamos guardar sus mandamientos, y después yo pregunté y dije, ¿por qué no guardamos el cuarto mandamiento? Y todos me decían que eso ya había pasado. Y yo decía que después empecé a leer en otros lugares y decía que su palabra es perpetua, perpetuamente, a perpetuidad. Esa palabra resonaba en mí y yo decía, ¿cómo puede ser algo que es perpetuo y uno dice que ya pasó? Pero entonces empecé a leer y a escudriñar y a buscar el por qué se celebraba el domingo, y vi que es una fiesta del sol, que lo habían cambiado los primeros cristianos, habían cambiado para no tener que ver algo con los judíos, y entonces celebraron el día del sol. Eso me dolió tanto y dije, no quiero ir más el domingo, no quiero ir más. Entonces empecé a preguntar de por qué y por qué, y yo decía, escudriñaba y veía que había cosas que estaban sucediendo en este tiempo, en el tiempo de pandemia, estaba sucediendo cosas que nadie veía, y yo las estaba viendo delante de mis ojos, veía y escudriñaba en la palabra y veía que eso estaba sucediendo, hasta que llega un momento que el Espíritu me habla a mi voz en mi interior y me dice, viene un gran engaño. Y en ese momento empecé a buscar la palabra y leía el libro de Daniel, leía el libro de Jeremías, leía el libro de Ezequiel, cuando hablaba de que de todas las cosas que están sucediendo todavía, y entre que escuchaba ahí y encontré, no sé, salió de la nada el canal de la hermana Karina Cruz, y la empecé a seguir y a escuchar Shema también, que era tan hermoso escuchar cada día, cada madrugada, escuchar una palabra, y Dios me confirmaba tantas cosas que sentía dentro mío que yo estaba hablando. Aún cuando en tiempo de pandemia empecé a hacer videos y me preguntaban por qué, y yo decía, porque la gente tiene que saber lo que está pasando, tienen que saber. Y yo le preguntaba a Yeshua quién era él, porque empecé a cuestionar la palabra Trinidad. En mí resonaba la palabra el Padre y yo somos uno. Y empecé a cuestionar la palabra Trinidad, y empecé a cuestionar muchas cosas, y empecé a escudriñar, a buscar, y ahí el Espíritu me confirmaba tantas cosas, y yo le decía, Señor, no parece que no te conozco. Después de tantos tiempos, y yo decía, ¿por qué no me enseñaban a mí estas cosas estando en el cristianismo? Las cosas que yo estaba viendo, como tantas cosas que veía en el libro de Jeremías, leía
y sobre la idolatría, sobre tantas cosas que uno tiene encima y no se da cuenta. Pero en ese momento dije, voy a escudriñar, voy a leer, voy a buscar, voy a indagar, que también sé que Isaacar es así, y de escudriñar, de buscar la palabra, de no dejarme llevar por las narices, como quien dice. Yo decía, no quiero más, y el Señor me decía que yo debía dejar de ser religiosa, y yo no entendía esa palabra. Yo digo, ¿cómo religiosa? Y estaba atada en una religión, en un pensamiento, en unas doctrinas, en doctrinas de hombres. Y el Espíritu me habla también a través de Yeshua, que dijo, ustedes dejaron los mandamientos del Padre por mandamientos de hombres. Y me habló a través de Nicodemo, que Nicodemo conocía la Torá y sin embargo le era necesario nacer de nuevo. Y yo digo, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Y yo decía, ¿a quién le voy a contar todo esto? Le conté a una amiga, le contaba a mis hijas, todavía sigo insistiéndoles porque ellas también están en el cristianismo, en la religión, y siempre hablo con ellas de lo que el Señor me habla, me revela a través de su palabra. Y la verdad que me asombra tener que estar contándoles esto, porque uno tiene un formato en la cabeza, una forma en la que te instruyeron y que es difícil despegarse. Pero gracias a Yeshua, que con la ayuda de su espíritu, de su Rúa, Él me ayuda y escudriño y escribo, y siempre soy de escribir cuadernos, y llené cuadernos. En estos 3 años llené cuadernos y hice videos en YouTube, en Facebook, que casi nadie los ve, son contaditos con los dedos, porque parece que les molesta cuando uno les habla la verdad o lo que está aconteciendo. Es hermoso poder saber que uno es de este pueblo, del pueblo de Yeshua, y que fuimos escogidos, llamados con un propósito. Y yo digo, yo no me puedo callar, no puedo callarme, no puedo callarme, no puedo dejar de decir ahora, conozco su nombre, Yeshua, conozco el nombre de Yahweh y el porqué, su nombre, y eso me llena de asombro, y le agradezco por su infinito amor. Yo siempre tengo mi color preferido, siempre fue el azul, la piedra de Isaacar, siempre fue el azul. Más amo ese color. Amo poder compartir la palabra, no me puedo callar, no puedo. Comparto, llego, Señor, tu Rúa me guíe. Amados, me cuesta mucho tener que guardar el sábado, es que tengo una familia que atender. Yo soy ama de casa y tengo una familia que atender. Y un niñito también tengo a cargo. Y eso demanda. Y acá en Argentina es muy, muy diferente la forma en la que vivimos. Ya el Abba está poniendo en mi corazón lo de las fiestas. Ya no quiero saber nada con las fiestas de ninguna fiesta. Y todos me dicen, ¿cómo no vas a celebrar? No quiero celebrar más Navidad ni Año Nuevo, nada. Yo quiero celebrarles sus fiestas, y hasta a mis nietos les hablo de la Torá. Y yo estoy muy, muy agradecida al Abba por ser parte de este pueblo. Y eso lo descubrí también cuando leí en el libro de Romanos, que dice que nosotros somos injertados en el buen olivo, y que ese olivo es de esa raíz nos alimentamos. Y todos me decían, ¿cómo puede ser la senda antigua? Pero la senda antigua ya fue. Yo dije, no fue la senda antigua. La senda antigua dice, tenemos que volver a esa senda antigua, que es su Torá, sus mandamientos, sus fiestas. Bendito sea el Abba. Hasta aquí mi testimonio. Que el Abba les bendiga. Y gracias, amada Karina, por
permitirnos compartir nuestro testimonio. Shalom.